hay problema. Igual me dicen si hay que repetir ese o alguna cosa. Listo, ya. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Muy buenas noches, Dalis. Te agradezco la disposición que has tenido para escucharnos y sobre todo para resolver algunas dudas que necesitamos nosotros para un trabajo de investigación de alimentos y bebidas de la Universidad Digital de Antioquia. El día de hoy estamos con Iván Cifuentes y mi compañero Wilson, que también hace parte del grupo. Queremos, pues, aparte de conocer la tradición que maneja el restaurante en cuanto a cocina, conocer un poquitico de esa trayectoria que ustedes han llevado. Entonces, pues me da mucho gusto estar contigo y te agradezco mucho la disponibilidad. Entonces, pues si nos regalas por favor el nombre completo, Dalis. Con mucho gusto, mi nombre es Dali Yanis Valdés Portilla, soy de acá de San Agustín, estoy hablándoles desde el Hotel Casa de Tarzán, que ofrecemos el servicio de alimentos y bebidas. Ok, es hotel y restaurante, ¿verdad? Ahora es hotel y restaurante. Ok, perfecto, Dalis. ¿Sí me escuchas? Sí, San Agustín en el departamento del Huila. Sí, señora. Al sur del departamento del Huila, perfecto. Dalis, ¿cuál es la influencia o tipo de cocina para la creación de los platos del restaurante que ustedes tuvieron en cuenta para establecer los platos del restaurante? ¿Tradicional, de la región? Bueno, nosotros te voy a contar y compartir con mucha alegría que realmente la cocina se fue formando poco a poco con muchas sugerencias de nuestros padres y también como la experiencia de la misma profesión, de insinuaciones, porque realmente nosotros nacimos como un cinema bar y a medida que fuimos creciendo, pues se fueron identificando algunas cosas interesantes, porque pues hemos ido estudiando, participando en diferentes eventos de turismo. Yo soy hotelera y pues en algún momento uno soñaba con tener una empresa, ¿no? Y hablar mucho del pueblo de uno, de la tierrita de uno. Y creo que eso fue como la mayor motivación. Nosotros, como somos pues descendientes de daneñeses y caucanos, entonces empezamos a generar, como a investigar un poquito sobre qué era la comida, digamos, autóctona, tradicional, y uno realmente no encuentra un plato que digamos, generalmente como hacemos parte de, obviamente, de uno de las poblaciones del Huila, se cree que es el asado huilense y resulta que no es tan así. Nosotros, debido a esa descendencia de nuestros abuelos, de nuestras tías, empezamos a identificar un poco cuáles eran las bebidas tradicionales y encontramos que una de las principales bebidas era la mistela, a base de mora. Así que nosotros como Casa Tarzán tenemos un cóctel de la casa que se llama mistela, la mistela de mora, y que realmente pues nosotros mismos los elaboramos, le damos a conocer a la gente parte de esa historia. Las abuelitas, las tías las servían con una torta seca que se llama bizcochuelo. Entonces la mezcla de este sabor de una bebida dulce, porque la mistela de mora o la mistela pues de nuestros antepasados que venían pues del Cauca, de Nariño, es roja, muy diferente a la del norte del Huila y Tolima Grande, que es verde, hecha de especies dulces como mucha albahaca, mucha limoncillo, mucha, bueno, cidrón, pero sobre todo mucha albahaca. Entonces, la que nosotros ofrecemos es a base de mora y utilizamos una bebida alcohólica que es ron aguardiente en este caso, como ya como parte de nuestro cóctel de la casa. Y la mezclamos o utilizamos un mezclador que es la hoja de naranjo agrio para que la gente misma la revuelva, se la chupe y le quede un sabor mentolado muy agradable. La ofrecemos la mayoría de las veces con el bizcochuelo, otras veces sola. Entonces, a partir de ahí nosotros empezamos a generar diferentes expectativas cuando nos visitaban, cuando empezaban a ser parte de un proceso de investigación que hizo en algún momento la Universidad Externado de Colombia para recuperar el destino. Entonces nos empezaron a capacitar
mucho en la parte de, y nos cayó pues como anillo al dedo, digámoslo así, porque nosotros estábamos haciendo como un cinema bar, un taller cultural, y entonces teníamos cositas para picar, cosas pues muy deliciosas, ricas, pero no teníamos como algo así como claro que era lo que queríamos. A medida que fuimos como creciendo, a medida que nuestro restaurante fue creciendo y empezamos a conocer un poquito más de la historia nuestra, de las comidas como que se preparaban con visitas especiales, entonces empezamos a trabajar un poco la parte del cerdo desde como lo preparaba mi padre. Mi padre era el profesor Jaime Valdés y él preparaba un lomo de cerdo al humo, una cosa deliciosísima. Hacía, por ejemplo, la chicha de maíz con una antelación de unos 8 días de fermentación, se envolvía al maíz molido con panela, en hojas de plátano, o sea, una cantidad de tradiciones que empezamos nosotros a conocer, y parte de esas empezamos nosotros a promocionar en algunos eventos especiales para ciertas fechas, por reserva, bueno, empezaron como a promoverse ciertas cosas, pero lo que realmente empezamos nosotros a trabajar fue productos como el poruto y la sidra, el bore, la yota, el chachafruto, la sidra papa, muchas cosas que se fueron mezclando como una especie de cocina fusión, digámoslo así, pero muy, muy pegadito como a la parte tradicional de la gastronomía de las abuelas, de mis padres, que ellos nos empezaron como a formar un poco a mejorar nuestras mismas recetas, a la misma gente que venía a visitarnos y probaba. Hay mucha gente que es muy, muy bonita y te dice, nosotros también comíamos de tal forma, prepárala de tal forma. Entonces la gente misma como que nos iba enseñando y nosotros mirábamos que realmente era una gran satisfacción cuando la gente se iba a decir, ay, qué comida tan rica, que es comida sana, es comida orgánica, es comida que realmente no encuentras en otros platos, y a nosotros nos daba como risa y como esa oportunidad de contarle a la gente que lo que estaban comiendo, por ejemplo, con el bore, con la yota, con la sidra papa, era comida realmente que se utilizaba en las épocas de las abuelitas, partes de la nutrición de ellas, y que realmente la gente le dice, ay, en la finca nosotros se le echamos a los marranos, por ejemplo, y nosotros decíamos, pues mire qué cosa tan rica, por eso es que hay de las cosas que también fuimos enterando es que cuando los cerdos son alimentados con bore, con sidra, su chicharrón es muy delicioso y el gordo es menos, es mucho más carne, es mucho más nutricional. Entonces empezamos a aprender a hacer cosas propias a partir de ciertas recetas de las abuelas con estos productos tradicionales. Entonces nosotros estamos rescatando parte de esos productos. Y pues nada, cada vez es un aprendizaje mejor, es mejor la respuesta de la gente, hay mucho más valor, más sentido de pertenencia por lo que tenemos, además de que son productos muy económicos. Entonces, ha sido una experiencia muy bonita. Ay, súper, Dalis. Me da mucha alegría escuchar esto porque justamente la base de la investigación es esa, si realmente los establecimientos gastronómicos han trabajado con propósito regional y no con influencia extranjera. Sí se pueden adaptar muchas técnicas, digámoslo así, pero obviamente pues con el aprovechamiento de lo propio, ¿no? De lo local. Entonces, Señor. por ejemplo, el bore, que usualmente lo utilizan para alimentar los animales, eso es muy importante porque básicamente eso ayuda también a la sostenibilidad, ¿no? Ustedes están trabajando con materia prima propia, ¿no? Muchas gracias. Bueno, entonces básicamente, ¿dónde compran los ingredientes? ¿O cuáles son los proveedores regionales? De acuerdo al todo el esquema que ustedes tienen de proceso de alimentos. Nosotros directamente del campesino productor, el que los cultiva. Nosotros trabajamos mucho con unas señoras maravillosas que son de una vereda que se llama Sevilla. Nosotros a ellas les compramos prácticamente todas las verduras, las legumbres. Hay una señora que se llama la señora Rosita, que vive en Sevilla, y ella es mi mayor proveedora realmente de la lechuga, del cilantro, de todas las aromáticas, de la yota.
El bore sí lo conseguimos en diferentes partes. La sidra papa también se trae directamente del mercado, de la plaza, de la gente que realmente cultiva estos productos, y tratamos que no hayan como los intermediarios, ¿no? Que son los que ya son los revendedores. Siempre ellos vienen los días sábados, que es cuando apenas están haciendo el prealistamiento para su venta del mercado mayor que acá en San Agustín se da el domingo y el lunes. Entonces yo ya sé que ellos llegan sobre las 3 de la tarde y yo ya estoy. Entonces es de primera mano, siempre uno pues como que se lleva, digamos, los mejores productos porque tienen más opción de escoger, ¿no? O sea, todo es fresquito, todo es maravilloso. Son cultivos Además, que tú hablas orgánico, ¿no? supremamente orgánico, ninguno de estos son nada, ni las legumbres, nada, 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 solamente el abono de sus mismos, que ellos mismos van produciendo, del cuy, porque ellos también manejan todos los abonos de lo que producen los cuy, el conejo, la gallinaza, entonces son cosas muy, muy naturales realmente. Ok, perfecto. ¿Tú crees, Dali, que la cultura, las costumbres y las características propias de la región y la influencia extranjera aportan en la creación de menús ancestrales, que es parte de lo que nos has comentado? Pues a ver, acá hay gente que es muy sabia y hay gente que además de que es de la región, de la zona, también hay personas que han venido de otras partes a enseñarnos cómo aprovechar estos recursos, esta materia prima que se encuentra en la región. Ha enseñado, por ejemplo, en algunos aspectos que he participado en algunos talleres, algunas madres cabezas de hogar, que les enseñan a hacer su propia granola, por ejemplo, a partir de la variedad de frutos que tenemos acá, a hacer encurtidos, hacer otras cosas con cosas naturales, con cosas que nosotros tenemos. Entonces yo pienso que de alguna forma sí hay una influencia, no tanto extranjera, más de otras regiones de Colombia que han venido acá y pues que han encontrado un espacio para desarrollar sus propios proyectos, donde muchos nos hemos favorecido. Yo he yo participo en muchos talleres y eso ha sido muy interesante, pues como reaprender, como reafirmar algunos conocimientos de los cuales uno ha investigado de primera mano con sus abuelos, con sus papás, con sus tíos, ¿no? Entonces uno, cuando la gente se va contenta, que les gustó el plato, así se demore un poquito más porque la comida es muy artesanal, la comida es preparada, es muy fresca. Entonces, realmente la gente dice, qué maravilla, qué cosa tan deliciosa, yo esto no lo había probado. Muy rico, Oh, entonces eso cree uno que la cosa va bien, digámoslo de esa manera. claro que sí. Está pegando lo que yo estoy dando, ¿no? Lo que yo estoy Sí. ofreciendo. Muy bien. ¿Cuál es el plato insignia del restaurante? Pues mira, nosotros podríamos decir que tenemos una, diferentes opciones que han gustado. Nosotros tenemos uno, por ejemplo, en este momento manejamos algo que se llama los chips, que es una entrada que viene arracacha, bore, yota, viene batata, viene papita criolla. Esto viene frito y se sirve con salsa, con una set, dos, tres o salsas. Entre esas va, por ejemplo, va salsa de lulo, de uchúa. Entonces uno va guacamole, trabajamos mucho también con el plátano y con el aguacate. Entonces, eso es una de las cosas que la gente ha ido, como que hemos ido entregando así como nuevo y que ha gustado mucho. Manejamos mucho, como nosotros somos un restaurante, un hotel temático, entonces tenemos diferentes platos que vienen con ese nombre, con alusión a Tarzán. Entonces tenemos un plato que se llama el antojo de Tarzán, que es el lomo de cerdo al humo, que sale servido acompañado con yota al ajillo, viene mazorca al vapor, viene tomates fritos y aguacate asado. Eso es en salsa de uchúa o en salsa de maracuyá. Entonces, esa es una cosa que a la gente le ha gustado, le gusta también mucho nuestra picada, que viene integrada con todos estos productos, donde se notan de pronto unos más que otros, pero que también ya se empiezan a manejar unas carnes que son hechas pues con nuestro adobo.
Y manejamos también unas hamburguesas, que las hamburguesas son Pero un totalmente de... segundito, antes de que pases a las hamburguesas, el lomo es el que, la preparación es como tú me indicabas que el abuelo lo preparaba. Viene el lomo se ahuma previamente, 2, 3 días antes, dependiendo, pues, pero si no, no es de la noche a la mañana, tiene un proceso de maduración, digamos, de preparación y luego de maduración, porque eso se congela. Prácticamente eso es lo que uno mantiene como congelado y listo, digámoslo así, como congelado. Entonces, ese lomo tiene su tiempo para que tome el color y que tome el sabor. Entonces, y los únicos ingredientes realmente es la naranja agria, por ejemplo, esas son de las cosas así que se consiguen, tú las tienes y no tienes el ajo, o sea, son cosas muy naturales, son cosas que son realmente como lo preparaban los abuelos. Realmente ellos no tenían nada más y eso sí, de los ingredientes principales era la emoción de preparar un plato y eso era con un amor, que yo pienso que ese es el principal ingrediente, ¿no? Cocinar con amor. Entonces, esa es de las cosas que todos nuestros platos van con esa especialidad, sobre todo porque igual nosotros, pues la mayoría de los platos vienen servidos en platos de tiestos de barro con hojas de plátano, platanilla. Entonces, la presentación también ha traído mucho. Entonces, parte de esos productos tenemos, por ejemplo, una de las cosas que a la gente que nos ha ido como exigiendo y que nos ha ido por el tema de los niños, son nuestras pizzas. Nosotros hacemos pizzas también con cosas muy naturales, con cosas muy, pues deliciosas, muy artesanales. Y eso también hemos ido metiendo ingredientes, salsitas, hacemos nuestra propia salsa de tomate o pasta de tomate. Entonces vamos haciendo diferentes ingredientes para que tengan un toque totalmente, además de orgánico, por ejemplo, la masa, exclusivo, porque nosotros a veces mezclamos también la harina, no solamente la harina de trigo, cuando la podemos hacer nosotros mismos, pues maravilloso, pero a veces no hay como el tiempo. Y también mezclamos con otras harinas, por ejemplo, el almidón de achira, cosas así que se le va mezclando y se va haciendo, que le va dando un toquecito diferente. Entonces, pues no sé si te he respondido en alguna manera lo que tú me preguntas antes de cuál ha sido la característica, me preguntabas antes que cuál era la característica, depende del cliente porque siempre se va moviendo algunas otras cosas, nosotros vamos innovando algunos Ok, otros productos, pero básicamente como el plato que uno dice, me voy a la casa de Tarzán a comer esto. ¿sí? Sí, ya tenemos cierto reconocimiento y pues uno no podría decir que este es el más famoso, no, Pero ¿cuáles afortunadamente. son como los que más, digamos, los que más tienen relevancia en el proceso que ustedes han realizado? El antojo de Tarzán, nuestras hamburguesas y la picada, podríamos decir en primera instancia que podrían ser las más favoritas. La ¿Y pizza. la hamburguesa tiene alguna particularidad? Son hamburguesas hechas a base de plátano y son con salsas de la casa. Con nada ahí integramos, por ejemplo, como parte de esos productos, así como que la gente no tenía ni idea, algunos, y es el rábano. Nosotros agregamos rábano a las hamburguesas, y agregamos a la lechuga yacón. Son cosas que son de acá, además que todo es de la zona, todo el plátano se produce acá en la parte del municipio de Iznos, San Agustín, que son mis proveedores. Y pues no, ya hay gente que les es complicado un poquito no comerse una hamburguesa, por ejemplo, además por su tamaño, no comerse una hamburguesa con mostaza, con mayonesa. Si no lo piden, se los ofrecemos, pero no es parte de los ingredientes. Todo es salsa natural, Súper, salsa de... Sí, señor. súper chévere. Dalis, ¿cuál es la historia prácticamente del restaurante? La historia de Casa Tarzán nació como un cine. Lo más resumido que tú puedas, ¿no? Porque esto debe ser un trabajo, pues una cosa. Ok, tranquila. Sí, nacimos como un cinebar con la intención de que la gente volviera a salir con la familia a pasarla bien en cine, porque los cines se acabaron, entonces así fue que empezamos. Mm, Luego empezó un proceso
recuperación de algunas áreas de la casa, de nuestra casa antigua, y la proyección realmente, la visión es de mi hermano Jaime, él es un ingeniero ambiental, y empezó a utilizar muchas cosas que ya para la gente era basura, desechable, las botellas, cosas que, palos torcidos, antes la gente no, a rescatar la arquitectura tradicional, a mostrarle a la gente, por ejemplo, cuál era el ladrillo crudo, que eran los adobes, cuál era el pindo, que era diferentes, el bambú, diferente, la guadua, muchas cosas que, por ejemplo, la gente no utilizaba, como los guayabos, el café, muchos palitos torcidos. Entonces empezó a generar una expectativa, una visión que él ya la tenía y viene entonces la Universidad Externado de Colombia a hacer un proceso de recuperación del destino porque a nosotros nos afectó mucho la zona de distensión. Entonces acá el turismo se acabó. Llega como en ese arreglo que tocaba hacerle a la casa, y porque eso fue así. Entonces empezamos a juntar mucha madera y la gente empezó a identificarnos como que qué se va a hacer, ¿no? Pues sí, era el arreglo del techo, era adecuaciones, era mejoramiento, y de pronto se creó un espacio como un salón para proyectar cine. Y luego viene la universidad y empieza a capacitar a mucha gente, y ahí entramos nosotros. Entonces, cuando nos empiezan a capacitar y nos empiezan a dar informaciones en diferentes aspectos, entonces nosotros contamos cuál era pues, la idea que se tenía, y de una nos apoyaron muchísimo, nos permitieron, nosotros nacimos como el patio, así, porque era el patio de nuestra casa, y ya más bien el nombre de Casa Tarzán fue como un apodo, por la misma infraestructura, por la misma forma. Entonces ya la universidad nos deja a los que participamos una imagen corporativa, nos deja un proceso bien adelantado de visionándonos como empresa, cómo podríamos empezar a mejorar el concepto que se tenía. Realmente le confieso que el concepto lo tenía claro, era mi hermano. De ahí para allá nosotros empezamos como a apoyarlo, como a ser sus cómplices. Y ya sí, sobre todo la complicidad de nuestros padres por la parte económica, y ya empezamos a generar otras expectativas, empezamos a generar otra dinámica donde empezamos a raíz de que venía la universidad acá a hacer un primer congreso de turismo arqueológico. Entonces empezaron a traer periodistas, empezaron a mostrar las mismas, perdón un momentico. ¿Qué pasa? Tengo los perros acá y se me han venido acá como así. Para. No sé si tendrían la bulla, pero ay, corten. No se preocupe, tranquila. Bueno, entonces ya con esa complicidad de ellos, que fueron los que nos financiaron, entonces fue creciendo Casa Tarzán a llegar a ser un restaurante hoy reconocido, gracias a Dios. Tenemos un reconocimiento internacional como un restaurante gurú, que no tengo ni idea cómo fue, quién vino, cómo fue realmente la selección, el título que nos dieron, precisamente por eso, ¿no? Por ir como rescatando parte de esos productos tradicionales y irlos como mezclando con otras alternativas un poquito más modernas, que ahí es donde ya viene la pizza, la pizza y otros productos que tenemos. Entonces, pues nada, eso ha sido una experiencia donde se aprende todos los días, y donde la materia prima, pues además de ser saludable, es orgánica, viene de la región, y se trabaja con madres cabezas de hogar. Yo soy una madre cabeza de hogar, por ejemplo. Entonces ha sido nuestro gran equipo, nuestros grandes aliados, ese amor de muchas mamás que han pasado y han dejado una huella y que han permitido que hoy Casa Tarzán pues tenga un reconocimiento, ¿no? Un valor, digamos, agregado a lo que en algún momento no soñamos que las cosas se fueran a dar así como tan chéveres. Vamos lentos, pero con paso firme, creería yo. Muy bien, Dalis. Cuando nosotros hablamos y tú nos cuentas del antojo de Tarzán, que es el lomo, podríamos hablar de que se basa en la historia de la preparación de los abuelos, ¿no? Como, pues, es Sí, parte de esa tradición de los abuelos, ¿verdad? es parte de la sazón de mi padre, porque él era el que preparaba esa carne,
y él era el que hacía pues todo el prealistamiento, desde irlo a comprar, cuando se compraba, en qué momento, él duraba, por ejemplo, 3, 4, 5 horas allí hasta que diera el color naranja, además porque ese tiene un término de no cocinarse precisamente con el calor, sino que tiene su toque de sellamiento, digámoslo así, y el color preciso que debe quedar la carne. Entonces uno diría, pero ¿cómo? Pues eso tiene su proceso, tiene su técnica, su secreto, digámoslo así, para que quede como queda. Entonces, yo no se lo aprendí tanto, eso sí toca decir, porque eso es de años de experiencia, pero sí algo le aprendí, y afortunadamente, pues a la gente le gusta, ¿no? Le gusta lo que preparamos, pero es Y parte de esa costumbre. el nombre de ese plato para ellos era ¿cómo? ¿El lomo? Sí, lomo de cerdo, vamos a preparar lomo de cerdo. Lomo. Ok, ok. Sí, la Y antojo es ustedes, por y allá dinero, si yo voy a casa de Tarzán, yo pido el antojo de Tarzán, sí, señora. porque voy a ir por él. Pues acá lo Voy, esperamos, que vengan por a probar supuesto, y nos cuenten qué les parece. Todas las claro que sugerencias sí. son bienvenidas y qué placer tenerlos acá. Qué bueno conocernos personalmente. Y básicamente, gracias, básicamente, porque ese es como el que más los clientes prefieren. La gente viene preguntando siempre por algo típico, por algo ¿qué es lo que tiene San Agustín? Entonces, como de gastronomía típica. Y eso ha sido parte de un rescate, digamos, de contarle a la gente, no, mira, nosotros tenemos estos y estos platos, vienen integrados con estos sabores, entonces como que la mezcla de lo sal y lo dulce para algunas personas es fascinante, para otras simplemente es probar algo diferente, probar cosas de la región, y donde nosotros cuando tenemos la opción de cuando son eventos, dependiendo trabajamos con agencias de viajes, con grupos de turismo. Entonces nosotros ofrecemos otro menú diferente al que nosotros tenemos en nuestra carta. Por la preparación, integramos mucho más, por ejemplo, las sopas, las coladas, los dulces típicos, otras cosas que también es dependiendo casi que el cliente. Entonces nosotros, nuestro menú, que es un menú es a la carta, entonces por la facilidad y porque pues uno realmente casi no sabe con qué gente va a contar, cuál va a ser el público que vamos a atender. Pues tenemos una carta y a partir de ahí, por la facilidad, pues hacemos ese prealistamiento, ¿no? Ese mise en place. Pero realmente, dependiendo la temporada, el evento, se manejan diferentes menús. Ah, ok, perfecto. ¿Tú crees que la cocina ancestral se está perdiendo en nuestro país? Pues yo diría que sí, en algunos aspectos se está en los últimos tiempos como que se ha venido como rescatando un poquito más, apropiando más de las cosas que tenemos de y eso viene, la parte de la gastronomía viene acompañada como parte del folclore, ¿no? Como la parte cultural, como la música. Entonces, eso ha hecho que algunas personas mm, empiecen a reconocer, a tener un poquito más de sentido de pertenencia, a enseñarle a los demás, en cierta forma, que tenemos cosas que mostrar con orgullo, como decirles, venga, prueben estas cosas que se ofrecen en nuestra zona, y qué mejor de las cosas que muchos recomendamos de los hoteleros acá, es ir a las plazas de mercado, por ejemplo. Allá es donde tú consigues muchas cosas que son realmente tradicionales, en el sentido de que son muy sencillas, preparadas con productos también muy naturales, y que realmente, pues es lo que uno diría, uno prepara normalmente en su casa, pero cuando como es un público diferente, digámoslo entre comillas, cuando ya la gente viene como cuando me toca a mí con agencias de turismo, eh, ya uno empieza a mostrar otras cosas, a contarles, mire, esto es una yota, esta es la batata, esta es la racacha, se puede comer frita, se puede comer de esta manera, o lo que ustedes acaban de comer
era esto, y entonces la gente se sorprende muchísimo. Entonces, y es de las cosas que uno decía, ¿cómo es posible que en la misma plaza de mercado, habiendo tantos productos, por ejemplo, allá no venden la yota, allá no venden el pore, allá no venden nada de esas cosas, entonces se consigue comida muy rica, un sancocho, que lo consigues en cualquier otro lado, pero que de pronto falta un poquito más de sentido de pertenencia, de infundarle, ¿no? A estas personas maravillosas que tienen una gastronomía deliciosa, pero que, por ejemplo, tú no consigues esos productos así, tú los ves allí y los traen la gente del campo. Y mucha gente pero no los prepara. No sé si no lo saben hacer, la gente no come, no sé, pero viene otra gente de afuera y valora más realmente lo que se tiene acá. Entonces, como esos productos. Entonces, no sé hasta dónde se pueda estar perdiendo y por un lado y por el otro rescatando, ¿no? Rescatando y mostrando realmente qué es lo que tenemos acá como, como productos autóctonos, tradicionales, como comida que la gente valora un poco más. Acá el sur del Huila, o el Huila es conocido por las achiras, que se hace almidón de achira, o sea, la variedad de pan de maíz, mote pelado, o sea, hay una cantidad de cosas que realmente eso se ha ido tratando de dar a conocer. Por ejemplo, en el caso nuestro, si, dependiendo cuáles son cuáles son los turistas que van a venir, si son nacionales o si son extranjeros, entonces, ¿qué menú les podemos organizar? Entonces es ahí donde empieza uno a darles como un postre, por ejemplo, una colada de achira. Es una colada negra, que la gente tiene en su mente que la colada, todas las coladas son pues, son blancas, ¿no? Acá tú puedes conseguir una colada de achira en la plaza de mercado, una colada de guineo, ¿sí? O sea, de plátano. Entonces son cositas que de pronto se rescatan en un lado más que otro, pero dependiendo un evento o el tipo de cliente, tú puedes ofrecer, puedes tener una oferta más variada. Exactamente. Pues, Dalis, esta información que tú nos compartes es muy, muy importante. A mí me quedó sonando el tema de la mistela de mora. Es una bebida alcohólica finalmente, ¿no? Sí, es una variedad realmente de, como uno dice, en algún momento yo Como un pensé que la aperitivo. mistel es un aperitivo, realmente es un aperitivo, pero yo pensé que era mejor único y que solamente se daba acá en el sur del Huila, pero a medida que nosotros fuimos como ofreciéndole y que la gente nos fue conociendo más y la gente que venía nos decía, ay, en mi casa hacían mistela de maracuyá, de piña, entonces yo, empecé a entender que son bebidas típicas que se mantienen en algunas regiones de la zona andina, sobre todo, y que realmente han durado en el tiempo por las costumbres de las mismas familias, ¿no? Nosotros acá, por ejemplo, yo no vine a conocer la mistela, sino después, con el tiempo, porque para nosotros era la chicha de maíz, la chicha de arracacha, o era el guarapo, o era la terlenca, pero ya cuando ya nosotros empezamos con Casa Tarzán y que tuvimos una oportunidad de participar pues en un evento y donde dijeron por accidente, y nos tocó investigar, que acá se conseguía la mistela y se conseguía, bueno, un resto de otras cosas, nosotros dijimos, de verdad, miremos qué es la mistela, y fue cuando empecé yo a preguntar a mis papás y a las abuelas que era eso, porque siempre lo tradicional era la chicha de maíz y la chicha de arracacha era lo que más uno escuchaba, y cuando empieza uno a preguntarles a las abuelitas, empiezan a contar esa historia que te acabo pues de mencionar, que era que se servía con la torta de bizcochuelo y decía, vea, pues qué delicia. Entonces, esa es una de las cosas que nosotros hemos tratado de rescatar, de cómo se preparaba, que eso se entierra, mínimo nosotros lo tenemos para que se fermente bajo tierra mínimo 3 meses, luego lo sacamos, lo mantenemos en la nevera y se va sirviendo de acuerdo al licor que se prefiera. Entonces, eso ha sido una cosa muy interesante porque yo podría decir que somos como los únicos que tienen un cóctel de la casa, de los que vienen promoviendo, o sea, si tú consigues, eso es lo más común que puedes conseguir, por ejemplo, en una plaza de mercado o en las calles, que es el guarapo de la caña. Es delicioso, es muy rico, pero la mistela no. La mistela creo que solamente la vendemos nosotros, no sé, Es acá. una preparación única de ustedes y es No, nosotros. con plantas aromáticas, ¿verdad? Tú decías.
¿Cómo, perdón? ¿Es como con plantas aromáticas? Sí, claro. Es con el sabor se lo da la mora, pero realmente se lo da mucho las especies dulces, el albahaca, el limoncillo, la hierbabuena. Entonces son cosas, son mezclas de de hierbas dulces que es realmente ese es el que le da el toque a esta preparación, las especies aromáticas. Ah, ok, pues Daris, de verdad que yo te agradezco muchísimo toda esta documentación que nos has hecho a nivel del trabajo que ustedes han llevado durante tanto tiempo, ¿no? ¿Cuántos años lleva Casa Tarzán? Casa Tarzán va a cumplir 18 años. 18 años, imagínate, es un trabajo arduo y pues deseamos de verdad pronto poder estar allá. Yo ya estuve en Casa Tarzán, te agradezco mucho pues este tiempo que me has regalado, bueno. Eh, Muchísimo placer. Pero igual que le haya sido útil nuestra información y pues no sé,